Seguimos aquí, amables televidentes. Bueno, el presidente de la República el lunes anunció al país las instituciones, los ministerios que se iban a unir, las cantidades, ahí son muchas, comisiones que yo ni me pensaba, comisión de pesquero, de arte, de cosas que hay que ver bien, buscar el organigrama del Estado y todas esas comisiones donde pertenecen, de la Presidencia de la República, que básicamente siempre tienen muchas. Y el lunes el presidente anunció las fusiones de algunos ministerios y la eliminación de algunas instituciones y comisiones, otras que van por decreto, otras que tienen otra denominación para que puedan fundirse. Entonces, el gobierno procura abrocharse el cinturón, ¿verdad?, predicar con el ejemplo, porque aspira a ahorrar 25.000 millones para la reforma y así hacer el Estado más transparente y cero burocracia, o burocracia cero, como existe el programa del gobierno. Y esto también ha generado que mucha gente tenga incertidumbre de dónde quedo, cómo voy, quién es mi jefe. Sigmund Freud decía ayer, el ministro de Administración Pública, de que eso va a durar desde 3 meses hasta 2 años, porque no es de la noche a la mañana tampoco. No es de que el Ministerio de Educación va a llamar al ministro de la MESI, ¿verdad? Siéntese aquí que ahora yo soy su jefe y su empleado vienen para... No, eso tiene un procedimiento, según dijo nuestro amigo Sigmund Freud ayer, ministro de Administración Pública, y explicaba a grandes rasgos cómo es el proceso. Incluso el personal que se va a desvincular, tengo entendido que es muy mínimo, porque se va a trabajar la reubicación en algunas áreas y otros hasta lo van a promover a otras instituciones. Por lo tanto, esto es ambicioso, porque el gobierno ha dicho, bueno, yo quiero una reforma fiscal y voy a predicar con el ejemplo. Por eso no vamos a eliminar esto, cosas que entendemos que están de más o tienen similitudes en sus funciones, y bueno, que no puede ser eso, porque así hay despilfarro. Y yo sé que Ángel maneja bien ese tema, porque todavía la oposición política está diciendo, ¿por dónde es que vamos? Yo estaba chequeando aquí a Ligia Amada Melo, que fue ministra de Educación del PLD, y dice que eso es inapropiado e inoportuno. Mira, bueno. Sí, yo creo que, bueno, Ligia es ahora de la FUPU, sí. que es una variante de lo que es el PLDismo histórico, ¿verdad? Son gente que no se retiran, que siguen en la política, y hubiese sido interesante ver otros actores hablando sobre estos temas, porque los actores que están en el escenario del gobierno son nuevos, diferentes. Seguimos un joven de 47 años, con pleno, con goce de juventud. Pero fíjate, el tema de la educación es un tema, señores, que además de haber pactado por un 4% recursos, ¿qué es lo que implica? ¿Qué es lo que se hizo desde el 2012 en adelante? Se improvisó en muchas escuelas, pero ha sido construcción de escuelas, aulas. Entonces, hay una mirada que es diferente, que es lo que ha llamado el presidente de la República, a pactar. ¿Qué pactemos? Pactemos lo que es la calidad de la educación. Pero para llegar a la calidad de la educación también hay que pactar el orden que implica esto, así. O sea, priorizar los recursos, defender el gasto, más aún cuando el gobierno dominicano hace ya un año prácticamente votó lo que es la ley, promulgó el presidente de la República lo que es la ley de responsabilidad fiscal. Óigame bien. Cuando se inició el gobierno en 2020, aquí había una costumbre que venía arrastrando de todos los gobiernos, de Leonel Fernández, de Danilo Medina, que es endeudar las instituciones y al término, al 31 de diciembre, pasar a deuda pública a todo el que se le debía un peso. El presidente, en los primeros consejos de gobierno del año 2001, dijo, el funcionario, y esto doña Milagro colaboró mucho, el funcionario que se endeuda responde con su patrimonio personal. Ay. Señores,
Ya no hubo 30.000, ni 60.000, ni 40.000 millones de deuda. A deuda pública. Automáticamente el funcionario lo que pide es su certificación a presupuesto. Para ver si tiene la disponibilidad de recursos. Correcto, de recursos, acorde a su presupuesto. Claro. Porque si a usted le asignaron un presupuesto de 100, usted no puede negociar 200. No. Porque entonces eso es una deuda. Y es una deuda y un compromiso para el Estado. Ese relajo se acabó. En educación, justamente lo que se quiere con esto es unificar. Hay y que parte de una campaña que está montada principalmente por la oposición. Hay que recordar que el presidente de la ADP hasta hace poco era diputado y es un alto dirigente del PLDismo. O sea, juega un papel político. Sí. Usted lo ve que no se pone en el traje de técnico nunca. Usted nunca lo ha visto dando docencia. ¿No lo recuerda? Una foto, o sea, que nos manden de Hidalgo dando clases. No se ve el señor Hidalgo ni siquiera formando un cuerpo técnico que soporte al ADP, haciendo una rueda de prensa. Yo lo quisiera ver un día diciéndole al país que queremos en materia de educación. Exacto. Entonces, esa es la oposición que pueden hacer. Y en el caso particular de la fusión, fíjense, la labor que tiene, bien lo decía el ministro Sigmund, cuando hacía la presentación el lunes pasado, delante del presidente de la República. Señores, la educación inicial, primaria, secundaria y lo que es la parte de educación superior. Todo en un solo renglón. Priorizar, aprovechar los recursos y que podamos nosotros ese 4% completarlo. Hay voces que se han pronunciado a favor. Se debe seguir dialogando porque son propuestas que están ahí. También decía el mismo ministro, parte ya en 85% está trabajada a nivel legal. La semana próxima posiblemente se someta. Algo que impacta el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda, se llamaría ahora el Ministerio de Economía y Hacienda. Eso para muchos economistas, eso es importante. En el caso, señores, del área de educación, y vuelvo un poco atrás, solamente se recuerda esta parte separada en Venezuela y en Cuba. Después en Latinoamérica es un solo Ministerio de Educación. O sea, aquí vivimos inventando. Se va a preservar el Consejo Nacional de Educación, el CONECYT. Esa es la idea. Y se le va a dejar las facultades que tiene de órgano consultivo, no deliberativo. No deliberativo. Se va a deliberar el ministro como máxima autoridad del área. Exacto. Y que podrá formar, claro, parte del consejo, pues lo va a presidir. Claro, cuando tú tienes un actor que lo desmontan, que ha sido rector de una universidad, el caso de Don Franklin, no va a querer que eso se dé. Pero cuando hablan, los argumentos que se han esgrimido, en el caso de, por ejemplo, escuchar el expresidente Fernández, hablar del programa de becas, eso. Las becas hace años ya que ya la medicina lo maneja. Eso está a través de una ventanilla o página web. Y eso sigue, desde presidencia se le da un seguimiento. Lo que hace la MESI es una supervisión, pero no hay ya ese tráfico de influencia que había, que los hijos de los dirigentes del PLD eran los que se beneficiaban la beca. Eso está redimido. O sea, el que se ganó la beca, claro, hay gente que dice, nunca sale. Bueno, usted no sale porque si son 100 becas y son 20.000 gente, mucha gente se va a quedar fuera. Lógico. Aspiramos a que mucha gente tenga la oportunidad de estar, y eso es importante. Pero yo creo que es un gran paso de avance. Hay 4 instituciones a nivel, como tú decías, de consejo, que solamente tenían aproximadamente 200 personas. Y mira, por ejemplo, hay un caso de Montepiedad que tiene desde cuando Trujillo, y tiene la facultad que cuando tú, por ejemplo, cuando haces un desalojo, esos bienes que tú llevas por inquilinato, lo llevas a Montepiedad. Eso se subasta. O sea, la ley le da unas funciones que serán pasadas a lo que es ahora bienes nacionales, que también es una institución que está a falta de una ley, porque hay una unificación, lo que era SEA y bienes nacionales. O sea, el gobierno comenzó ya desde el periodo anterior, esto no es nuevo, incluyendo también lo que era Hoy Soy, la oficina aquella vez también que se hizo una vez con lo que era la oficina supervisora y la oficina fiscalizadora. O sea, todos estos órganos que fueron creados mediante decreto son más fáciles para ejecutarlo de forma inmediata. Pero otros serán, decreto tumba, claro, otro decreto, y otros serán por ley.
por ley, porque hay que llevarla al Congreso. Por eso es que el ministro dice que algunos llevarán un proceso de hasta de 6 hasta 2 años como promedio. Esto va a tener un impacto así, no solamente no es tan directo a una mínima cifra de servidores públicos. Estamos hablando de más de 8.000. Pero es como tú dices, que muchos se van a trasladar, se van a fusionar y las funciones van a seguir. Lo único que van a estar ahora en un órgano rector, o sea que va a ser necesario parte de ese personal. Yo creo que este país es un país muy pequeño. En esto el PLD tuvo mucho la culpa, porque Balaguer en eso era más austero. El PLDismo durante sus años de gobierno creó por decreto muchos consejos, muchas instituciones. Aquí hay que recordar cuántos ministros existían cuando Balaguer. ¿Cuánto? Eran como 16. No, hombre, no, 13, no pasaba. Ahora son 23. 23. Eso es demasiado. Dios mío. Todavía, o sea, había ideas incluso de fusionar lo que es el Ministerio de Turismo con Cultura, lo que es crear el Ministerio, de hecho hay un diputado que está haciendo la propuesta, que pudiera discutirse en determinado momento, de que pudiéramos crear el Ministerio de la Familia, que integraría al CONANI, integraría a Juventud, a Mujer. Entonces, que vuelvo y repito, las políticas que tienen que estar dirigidas a esos sectores van a mantenerse. O sea, la responsabilidad que tiene a nivel de diseño, de presupuesto, el Ministerio de Economía va a estar alineada ahora con Hacienda en lo que es la parte de ejecución presupuestaria. O sea, hay una labor que va a continuar. Y en esto va a tener, claro, la rectoría del Ministerio de Administración Pública. La Ley de Administración Pública fue del 2012. La Ley de Función Pública de 2008. La Constitución de 2010. La Constitución dio mandato a la reforma de más de casi, impacta todo el ordenamiento jurídico, que el Congreso, y aprovecho y llamo nuevamente a mis amigos legisladores, el Congreso tiene un papel primordial en este proceso, que con los congresos anteriores no lo habían podido completar. Por ende, invitamos a que se abriguen esto, porque el proceso de reforma, hasta para mí, que ahora estoy dando incluso clases en la academia, cuando le hablo a mis estudiantes, les digo, se necesita un liderazgo que tenga competencias, habilidades en estas áreas, porque el liderazgo tiene que ser fuerte para identificar los problemas públicos, que son los que interesan a la población, pero sobre todo también tenga capacidad de respuesta, con lo poco o mucho que maneje el Estado dominicano. Bueno, Ángel, en esa misma línea, ayer Antoliano Peralta fue al Congreso Nacional y depositó los puntos que eran puntos de conflicto en la ley que crea la DNI. Fue depositado en el día de ayer, hubo varias reuniones entre varios jurisconsultos del país y también la Sociedad Dominicana de Diarios, Colegio Dominicano de Periodistas y otras personas influyentes también. Dame tu parecer en cuanto a eso, porque la ley está vigente todavía. Sí, o sea, no, la ley, se promulgó, estaba vigente y mucha gente vigencia, estaba. pero el gobierno en un marco de prudencia, porque la gente tiene que entender, hay cosas a veces lo posible. Yo conversaba con una persona que ocupa un cargo importante en esa institución y le preguntaba sobre esta parte para enterarme un poco más a fondo sobre esto, y él me decía que ciertamente había la voluntad de que se malinterpretó. Pero usted no puede en la función dejar a la interpretación a un funcionario para actuar. Usted tiene que dejarlo claro. Y es sobre todo la parte de que 5 artículos, los que se ven más impactados, y hay acciones de manera muy particular, por ejemplo, cuando una fuente que tú tengas, que te vea, tú que eres periodista, que te veas obligado por la DNI, por la dirección, llamarte a que tú tengas que dar una declaración. Una declaración sobre una fuente. Idear la fuente, identificar la fuente, que eso viola un principio en el ámbito de los derechos, ¿verdad? Y sobre todo que también nosotros podamos tener determinadas funciones que no estén garantizados los derechos de las personas al momento de intervenir cualquier teléfono, o sea, hay que cuidar las formas. Si se va a tomar alguna acción, entonces yo creo que es positivo el consenso que se logró. Desde el gobierno se observa que hay voluntad
para aceptarla, y fue como fue consensuada. Habían unos 2 o 3 puntitos, unas comas ahí, ¿verdad? Y unos puntos que había que alinearlo, pero ya en el Congreso se va a definir. Yo entendía que, por ejemplo, hablando de reforma, no se podía cargar tanto a la Presidencia de la República y sobre todo al presidente, en el caso particular de que la dirección dependiera directamente del presidente de la República. El presidente tiene colaboradores directos y nosotros tenemos lo que es antes era de las Fuerzas Armadas que dependía, pasó a la presidencia en esa ley, y era, para mí, yo soy partidario, hubiese sido partidario de que esto tuviera en manos de un verdadero Ministerio de Interior, donde esté con un sistema de seguridad pública a nivel general, con informaciones que estén categorizadas, lo que es informaciones de inteligencia, porque aquí la policía genera información de inteligencia, las Fuerzas Armadas a través de sus diferentes todo lo que todas las J y todo el abecedario, ellos generan, y además la información que a diario genera la ciudadanía ahora con todos estos celulares. Exacto. La ciudadanía ejerce un poder tan fuerte que cualquiera te crea tendencia en cualquier momento, por el tipo de información que se genera, que antes no, antes era lo que al dueño del periódico le daba la gana. Exacto. Ahora no, ahora cualquiera con un celular puede hacer noticia. Entonces, yo creo que en esto es positivo. Esperemos que esto pueda recibir el respaldo del Congreso y que el presidente pueda honrar su palabra, que por eso no vetó la ley. Sí. Salvó el cuerpo. El cuerpo. Y ahí hay que reconocer que el maestro Antoliano Peralta, consultor jurídico, como Luis Soto, han hecho un gran trabajo, porque hay que reconocer que es lo que se ha disminuido, el trabajo que se ha hecho para construir esa ley. Bueno, bastante interesante, buena explicación, porque oía varios comunicadores a veces, no, que eso es para mordaza de muchas cosas, y yo digo, ven acá, pero si el presidente ha dicho, bueno, la ley está vigente, no así aplicándola, vamos a llamar a la Sociedad Dominicana de Diarios que exprese su preocupación, vamos a llamar al Colegio Dominicano de Periodistas para que nos dé su mira, su una discusión interesante que se dio, Jacín, y es que estaba redactada de una mejor forma y que no podía tener objeción, pero en otro artículo se decía que todo el procedimiento estará acorde a las leyes ya previamente establecidas, o sea, el derecho común. Exacto. Entonces, ahí se da, dice, no, que hay una interpretación, porque ustedes están quitando algo que se debía hacer. O sea, lo que la gente y el cuerpo periodístico quiere es que se reitere lo mismo que la ley ya establece, que debe un juez de instrucción autorizar la intervención de un teléfono, incluso para hasta allanar una casa. Bueno, bastante interesante esa aclaración, Ángel, pues yo sé que esto genera, y más de muchas personas que conocen, pero les gusta llevar ese venenito ahí para crear ese odio y ese malestar. Señores, vamos a la pausa. Cuando retornemos vamos a hablar de política, la reducción de los diputados, que va a afectar creo que 5 provincias solamente, y también, Ángel, vamos a hablar lo que dijo el doctor Fernández con relación a Transcorp Latam. Eso es de Espinoso, que ayer fue que empezaron a dar el finiquito a ese contrato. Ahí hay muchas cosas que bueno que se aclaren. No Morrison, eso debe ser político ya, o otro sector, porque Morrison acaba de llegar ahí y no creo que tenga que empaparse solamente, pero lo vemos después de la pausa, señores.